Podcasts en 10 minutos. Por mirar la pequeñez de un gusano, podemos perder la grandeza de un eclipse. Esta es una frase de Confucio. ¿Qué tal, amigos de 10 minutos? Un saludo muy especial para todos en este sábado 14 de octubre. Aquí estamos. Berenice García Duque. Javier Mauricio Durán Vázquez. Y Jorge Eusebio Medina Correa para hablarles de hechos, noticias e información que ocurren en Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. ¿Facturación electrónica o nómina electrónica complicadas? Ya no más. Cámbiate la solución que buscas. Nilo App. Visítanos en www.nilo.app. Noticias en 10 minutos. Este sábado 14 de octubre habrá eclipse anular de sol. El fenómeno será visible en Colombia, también en partes de Estados Unidos, México y muchos países de Centroamérica y Suramérica. Tal parece que el evento se podrá observar en todo nuestro país y que somos tan privilegiados que hasta podremos observar el conocido anillo de fuego en su totalidad. Sin embargo, la ciencia ha advertido sobre los riesgos que este evento puede tener para la salud visual si no se observa con las protecciones adecuadas. Para hablar de ello, hemos invitado en 10 minutos al profesor Pablo Cuarta Restrepo. Pablo es ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia, especialista en astronomía. Es además magíster en Ciencias y Astronomía del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Física de la Universidad de Antioquia. En conclusión, Berenice y Javier, nuestro podcast en 10 minutos hoy es sobre un tema especial y por eso, doctor Pablo Cuarta Restrepo, bienvenido, lo saludamos en 10 minutos y la primera pregunta es ¿en qué consiste el eclipse anular de sol que ocurrirá precisamente este sábado 14 de octubre de 2023? Mil gracias por la invitación. Pues efectivamente este 14 de octubre tenemos la oportunidad en Colombia de observar uno de los eclipses de sol que se dan cada año. Cada año suceden entre 3 y 7 eclipses. Y eso comprende tanto eclipses de sol como eclipses de luna. Recordemos para nuestros oyentes que un eclipse de sol sucede cuando la luna en su fase nueva, o sea, cuando nosotros no la podemos ver, que está justo delante de nosotros, pues se atraviesa frente al sol. Resulta que la órbita de la luna, pues es una órbita elíptica, como el señor Kepler descubrió hace unos 400 años sobre los movimientos planetarios, y además está inclinada respecto al plano, digamos, que contiene al Sol a la Tierra. Ese plano, pues, que es la órbita de la Tierra, se conoce como la eclíptica. Y entonces, cuando la Luna está por encima o por debajo de la eclíptica, pues obviamente no está atravesada frente al Sol. Pero de vez en cuando, y eso sucede digamos, muy comúnmente, de vez en cuando, digamos, se sucede algo que es una coincidencia. Y es que mientras la Luna en su órbita está atravesando la eclíptica, también está justamente alineada con el Sol y entonces tapa el Sol. Y eso es lo que vamos a observar el próximo sábado 14. Es una ocultación también o un tránsito también se le conoce y sencillamente lo que vamos a ver es cómo la luna lentamente en su movimiento se va poniendo frente al Sol. ¿Y por qué en esta ocasión es anular, Berenice y Jorge? Es anular porque además otra coincidencia, la luna se encuentra en su apogeo, o sea, en el punto más lejano de la órbita con respecto a la Tierra. Entonces no solo está atravesando la eclíptica en el nodo descendente, sino que además está en su apogeo y eso significa que se ve más pequeña. Y como se ve más pequeña, no alcanza a tapar todo el Sol. Por eso vamos a ver cuando esté justo en el medio, digamos en lo que llamamos la plenitud del eclipse, vamos a ver un anillo de luz que es básicamente el bordito del disco solar alrededor de la luna. Esto es un espectáculo increíble, como les digo, es un fenómeno natural común en astronomía y que vamos a poder disfrutar aquí en Colombia, en Medellín. Tristemente no vamos a ver el anillo porque Medellín está un poco al norte. La sombra precisa de la luna va a pasar, en el caso de Colombia, por el norte del valle, el departamento del Huila
y del Caquetá. Entonces, pues la idea justamente es que muchos de los astrónomos nos estamos yendo justo a Neiva y a Villavieja para observar el eclipse. También se va a ver en Tuluá, en el norte del valle, el anillo. Aquí en Medellín pueden ver hasta un 90% de ocultación, o sea que también va a ser muy interesante porque vamos a ver efectivamente la luna sobrepuesta en el sol, pero aquí pues obviamente no va a alcanzarse a ver el anillo. Profesor Pablo, precisamente pues era una de mis preguntas, si era verdad que en Medellín podríamos verlo, pero ya usted nos explicó. Hay un tema, pues hay muchos mitos con el tema de los eclipses, sobre todo los solares, que no se puede mirar directamente hacia el sol, etcétera. ¿Por qué no nos cuenta qué en este sentido es cierto y qué precauciones debemos de tener al observar este eclipse lunar? Pues, Berenice, esa es una muy buena pregunta. Es importante aclararle a todos nuestros oyentes que observar el eclipse de por sí pues no tiene ningún peligro. Hay muchos mitos acerca de que las mujeres embarazadas no pueden ver los eclipses, de que si usted ve el eclipse, no sé, le va a ir mal en el amor y en la fortuna. Eso no tiene nada que ver, nada que ver. Un eclipse es un fenómeno natural, así como llueve, así como caen rayos, así como hay huracanes, de vez en cuando hay eclipses. Los cuerpos celestes, en este caso la luna y el sol, se alinean cada cierto tiempo. Como les decía, pueden suceder hasta 7 eclipses al año, solo que no son visibles en los mismos lugares del planeta. Lo que sí hay que tener cuidado, Berenice, y eso es importante, es en no observar directamente el eclipse, y mucho menos, ojo, con ningún instrumento óptico, ni binoculares, ni telescopios, ni cámaras directas. Si no se tiene un filtro solar certificado, no observar directamente el eclipse. Hay unas gafas especiales que se están comercializando, pero deben estar certificadas, que son filtros solares. Entonces, si tú te pones unos filtros solares, esos filtros van a, digamos, a opacar el 99, casi el 100% de la luz, y con el poquitico de luz que te dejan pasar, es suficiente para que tú observes el fenómeno sin que tu retina y tus ojitos peligren. Porque ¿cuál es el peligro? Resulta que, aunque pareciera una cuestión natural, pues a uno le estorba ver el sol. Si usted ve el sol directamente, ahí mismo le molesta los ojos, ¿cierto? Imagínense desde este caso que cuando la luna está frente al sol, actúa como una lupa. Y entonces enfoca con mayor potencia los rayos solares. Y entonces, si usted está viendo directamente el eclipse sin protección, sus retinas, córneas, sus ojitos se van a poner en peligro. Hay una historia muy famosa, y es que el primer astrónomo que observó el sol por un telescopio se llamaba Galileo Galilei. Seguramente muchos saben de quién estoy hablando. Pues el pobre viejito Galileo quedó ciego. Y se quedó ciego después de muchos años porque él no sabía lo que sabemos ahora y miró el sol directamente por su telescopio. Prohibido absolutamente poner el ojito en un instrumento óptico frente al sol. Es muy peligroso. Más allá de eso, si usted no puede conseguir las gafas, porque son unas gafas especializadas, pues se puede conseguir un filtro de soldadura. Ojo pues, filtro de soldadura número 14 como mínimo, que es el filtro más, el mayor calibre de soldadura que le va a proteger a usted los ojos también. Lo importante es que no lo vean permanentemente, pero obviamente hay que disfrutar del espectáculo, hay que sentir la grandeza del universo y al mismo tiempo lo pequeñitos que somos aquí metidos debajo de la sombra de la luna y sin miedo, simplemente con las precauciones que se requieren. Correcto. Mejor ejemplo no pudo haber utilizado usted, profe, cuando habló de Galileo Galilei, indiscutiblemente. Yo creo que dio en el clavo con ese ejemplo, sobre todo cuando se habla en materia de precauciones. Pero sí viene la inquietud, profe, los riesgos al observarlo son válidos para adultos y para menores de edad, ¿es lo mismo? Para todos, para todo el mundo. Obviamente, cuando uno ya está pasadito de años, Jorge, pues los ojitos todavía son más delicados. Claro. Pero, sí, pues porque en principio un niño pues tiene más capacidades de recuperarse, digamos, de una molestia ocular. Pero no, lo importante es hágalo con precaución, hágalo con seguridad y disfrute el eclipse, póngase buen antisolar, porque es que también a uno se lo quema el sol y también hay que protegerse la piel. En la Universidad de Antioquia vamos a tener programación para observar el eclipse desde las 11 de la mañana. Excelente. Exactamente, allá
Allá van a estar astrónomos del pregrado de astronomía, los estudiantes del grupo Hermes, que es el grupo de divulgación de nuestro pregrado, va a estar el doctor Germán Chaparro, la doctora Lauren Flor, y con toda la precaución, con telescopios con filtros, vamos a tener gafitas ahí para que la gente pueda acercarse, mirar con seguridad y con precaución y disfrutar del eclipse. Como les digo, Profe, pero sí, Jorge. perdóneme, lo interrumpo, porque lo que nos está contando es muy interesante. O sea, la gente que quiera ir, que A ingrese la al campus. universidad, al planetario. Sí, en el planetario también hay programación Ah, o y sea, dentro de la universidad. O sea, hay programación en muchos lugares. Por ejemplo, yo voy a estar en Neiva con el Banco de la República. sí, Hay astrónomos que van a estar en el desierto de la Tatacoa, en el Huila, en Villavieja. Hay astrónomos de la Universidad Nacional que van a estar en Palmira y en Tuluá. O sea, los astrónomos obviamente a nosotros nos interesa porque nosotros nos vamos a medir cosas y a tomar datos. Pues digamos que, como lo digo yo cotidianamente, nosotros somos los ñoños y vamos a hacer matemáticas y geometría con el eclipse, claro. pero para la gente también puede perfectamente observar su eclipse sin ningún temor, siempre y cuando tenga la precaución de cuidarse los ojitos. Entonces, profe, para que la gente lo entienda, si quieren ir a observarlo con las debidas precauciones y con el apoyo de científicos, que la gente vaya al observatorio, al campus de la universidad. O al campus de la Al universidad. campus de la Universidad de Antioquia. Vamos a estar al ladito de la biblioteca ahí en la plazoleta Barrientos, Eso le con iba los a preguntar. telescopios. Ahí vamos a tener una pantalla proyectando el eclipse y entonces pueden llevar a los niños. Los niños les fascinan estas cosas y allá van a estar astrónomos explicando el fenómeno, explicando qué es lo que está sucediendo, para que disfrutemos con calma, con tranquilidad y con academia también el eclipse. Claro, porque se aprende de una vez todo lo que hay que aprender y si son los niños mejor, porque, bueno, y también los adultos porque todos no tienen aprendemos, No, Jorge. es que este No es un tienen tema por qué muy saber. encantador, es un tema muy, 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 muy que lo Y ha sido, cautiva a uno demasiado. y ha sido, Berenice, muy agradable de verdad hablar con el profesor Cuarta Restrepo y lo que más me agrada de verdad es que lo estamos haciendo con un verdadero científico en estos asuntos. Pues, profe, ¿y qué otras observaciones para seguir en el asunto debemos tener en cuenta para no cometer imprudencias al observarlo entonces? Vea, no usen eso que tradicionalmente se usaba, que la radiografía vieja, que el vidrio ahumado, que un CD. No, porque esos no son filtros solares y eso es un peligro. O sea, no se pueden usar, digamos, lo que por tradición se ha utilizado, pues sabiendo que vamos a tener filtros en la universidad, pues, y si no podemos ir a la universidad, otra vez, filtro de soldadura número 14. Por Sí. favor, la única, digamos que ese es el único peligro, digamos, que se corre observando el eclipse, y es que usted lo observe directamente o sin la protección que se requiere. Pero más allá de eso, Jorge y Berenice, ningún miedo, ningún misterio, Ajá. nada que temer, hay que disfrutar del universo tal y como es y como existe. Y entonces, y este es un fenómeno que posiblemente tal cual no volvamos a ver en más de 50 años en Colombia. Entonces Profe, hay que aprovechar. claro, profe, ¿cuánto dura, digamos, ese proceso en que podemos Ok. observarlo? Sí. Esa es muy buena pregunta, Berenice. Nosotros los astrónomos tenemos unos tiempos, entonces hay un primer contacto y es el primer momento en que la luna empieza pues a atravesarse frente al sol y está en la totalidad, que es justo cuando la luna está en toda la mitad, y luego está el último contacto, que es ya cuando la luna sale. El primer contacto para nosotros va a ser como a las 10:03 de la mañana. La totalidad va a ser cerca a la 1 de la tarde, y la salida ya, el último contacto va a ser cerca de las 3 de la tarde. O sea que todo el tránsito de la luna frente al sol dura unas 5 horas. Es un fenómeno largo y pues los astrónomos que, como les digo, somos muy ñoños, nosotros somos como pescadores, cuando va a pescar tiene que tener paciencia, esperar a que le piquen. Así es con la astronomía, usted tiene paciencia, va tomando sus daticos. Eso sí, debe estar despejado, estamos rogando para que esté el cielo sin nubes, porque claro, a través de las nubes pues no podemos ver ni el sol ni el eclipse, pero probablemente tengamos buen cielo y con buen cielo pues vamos a tener más o menos unas 5 horas de espectáculo del eclipse solar. Profe, ¿por qué, o sea, los nombres de los eclipses? Este se llama eclipse anular.
¿Cuál es Anular es porque se ve un anillo. Ajá. Como la luna no tapa totalmente el sol, cuando esté en la plenitud, lo que vamos a ver es un anillo alrededor de la luna, un anillo de luz, que es el sol, y por eso también se le llama el anillo de fuego. Y entonces es anular. Normalmente, cuando la luna no está tan lejos, ahora les decía que coincidencialmente la luna está también en apogeo. Si la luna está en perigeo, que está más cerca a la Tierra, entonces se ve más grande y tapa todo el sol. Ese es un eclipse total. Entonces hay total cuando lo tapa del todo, anular cuando no puede taparlo del todo, y hay unos que se llaman híbridos. De hecho, este es híbrido, lo que pasa es que es un poco más complejo. Y es que en algunos lugares va a alcanzar a ser total y en muchos otros va a alcanzar a ser anular. Entonces, cuando un eclipse pasa de total a anular durante el mismo eclipse, se conoce como eclipse híbrido. Y bueno, y los de la luna son, pero es al otro lado. El eclipse de luna es cuando la Tierra se atraviesa entre el Sol y la luna pasa por detrás de la Tierra, por la sombra de la Tierra. Eso también sucede muchas veces cuando la luna está en luna llena, y para eso si no hay que tener pues ningún tipo, digamos, de precaución, más allá de abrigarse, porque obviamente son de noche, pero esos los podemos ver pues sin ningún peligro, porque no vamos a tener la luz del sol ahí apuntándole donde en nuestros ojitos. Hay muchos eclipses de luna también, y esos son en general más visibles, los de sol son menos comunes. Profe, tengo la percepción de que en este año, o sea, específicamente en el 2023, se han presentado demasiados eventos astronómicos. ¿Estoy errada en esa apreciación o ha sido como pues, más frecuente todo este año? No, en realidad, todos los años, como te digo, hay eclipses, todos los años hay ocultaciones, todos los años la luna tiene las mismas fases. Lo que pasa es que la astronomía es una cosa bien curiosa, Berenice y Jorge. La astronomía y estos fenómenos astronómicos se han vuelto más populares, y eso a mí me parece fantástico, porque además hay más astrónomos en Colombia. Es que en Colombia antes no teníamos astrónomos. Bueno. Ahora la Universidad de Antioquia está formando astrónomos, y mis estudiantes andan recorriendo pueblos enseñando astronomía, y entonces eso de alguna manera también ha, digamos, aumentado el interés por los fenómenos astronómicos, cosa que es maravillosa. La astronomía es una ciencia increíble, milenaria, y a partir de la cual podemos aprender mucho sobre el universo y sobre nosotros mismos. Entonces, yo más bien creo que es que últimamente pues la gente está más pendiente, y además pues este eclipse nos tocó. O sea, los africanos no están pensando en eclipse este fin de semana, nosotros sí. En Australia y en Japón no van a ver el eclipse, nosotros sí. Entonces estamos más interesados, estamos más pendientes, pero en realidad cada año básicamente sucede lo mismo en el cielo. Magnífico, gracias. Profe, usted ya nos dijo por allá al principio de esta entrevista que en Medellín no íbamos a ver el anillo de fuego, por ejemplo, que el eclipse solo se verá en un 90%, pero la pregunta es, ¿en general se podrá ver en todo el país? Sí, sí, o sea, porque claro, a medida que tú te alejas de la franja principal de la sombra, que es la que va a pasar por el norte del valle y por encima de Villavieja, por ejemplo, de Neiva, a medida que uno se aleja hacia el norte o hacia el sur, cada vez ve menos porcentaje del eclipse, hasta que por fuera digamos, por fuera, ya a mitad del océano Atlántico y más o menos a mitad de Sudamérica, ya no se ve eclipse. Desde su punto de vista, la luna pasa por un ladito del sol y no lo tapa. Exacto, es como cuando usted tiene una lámpara y usted pone una cachucha y usted se mueve, pues se sale de la sombra. Es exactamente lo mismo. La luna va a ser como una cachucha sobre una lámpara que es el sol, y nosotros aquí en Colombia estamos justo abajo de la cachucha. Ajá. Profe, una curiosidad. Usted me dice que ustedes, o sea, ¿quiénes? Los científicos, los astrónomos, se van a ir como a hacer matemáticas y no sé qué. ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando estos fenómenos se presentan? Esa es una buena pregunta, Berenice. Vea, a los astrónomos que nos interesa medir el tiempo del tránsito, cuánto tiempo se tarda la luna en pasar frente al sol. Eso nos permite medir, por ejemplo, el tamaño angular del sol respecto al tamaño angular de la luna, y medir distancias. De esa manera los astrónomos entendieron cuál era la distancia entre la luna y el sol y la Tierra. El primero que trató de hacer eso fue Aristarco, en el siglo II antes de Cristo, y eso es pura geometría. Y entonces los astrónomos normalmente toman datos de los tiempos que tarda el tránsito para medir distancias angulares y medir la distancia
a la que se encuentra la Luna y la que se encuentra el Sol. Entonces, eso mejora las medidas de la distancia entre el Sol y la Tierra, que es una medida estándar en astronomía que se llama la unidad astronómica. Y entre más eclipses se observan, y se observan también los tránsitos, los astrónomos también observan cuando, por ejemplo, Mercurio o Venus pasa frente al Sol, porque desde la Tierra a veces lo vemos. Eso también ayuda a hacer estas mediciones de distancias y básicamente pues es lo que nosotros hacemos, digamos, en términos científicos. También cuando el eclipse es total, se puede observar la atmósfera solar, la corona y el viento solar, y eso permite, pues, digamos, hacer modelos sobre la física solar, etcétera, etcétera. Podemos ver la superficie de la Luna. Bueno, hay una cantidad de cosas, digamos, que los astrónomos, dependiendo de su interés particular, pues están observando y están tratando de tomar datos. La verdad, profe, esta fue una verdadera clase de astronomía que nos enseñó muchísimo. De eclipse anular, sí. Y muy bien. De eclipse anular, de acuerdo, pero también nos enseñó otros tipos de eclipses y nos explicó muy bien en qué consistían. Pues, profe, le agradezco mucho, que disfrute mucho su eclipse en Neiva. No debería decirlo así, pero lo envidiamos. pero además que aprenda. Va a aguantar mucho calor, Berenice y Jorge, va a aguantar mucho calor, pero vale la pena. Y la idea es esa, la idea es disfrutar con la gente, enseñarle a la gente, que la gente disfrute de la naturaleza sin miedo, sin mística, y que podamos pues observar todos el eclipse. Ojalá no nos aparezcan las nubes, pero pues un gusto estar con ustedes y ojalá me inviten nuevamente. Claro, lo haremos, sí, profe, muchas gracias. Lo haremos, profe, con toda seguridad. Y lo que más me alegra, profe, es que nos haya puesto ese ejemplo de Galileo Galilei, precisamente porque lo que queríamos también era, profe, hacerle recomendaciones a los oyentes de cómo deben observarlo para que no pase lo que le pasó a Galileo. Usted bien lo dijo y lo contó. Exacto. Sin miedo, pero manera. Con precaución. Muchas gracias al científico Pablo Restrepo Cuartas por ayudarnos a entender este fenómeno natural, el eclipse anular de Sol, que podrá observar el mundo este sábado 14 de octubre. Y más que el mundo en Sudamérica. Entonces, en resumen, profesor Pablo, podemos invitar a observar el eclipse sin ningún tipo de miedos, pero eso sí, con precaución. Y nada de misterios ni que temer, como lo dice el profesor Pablo Cuartas Restrepo. Porque como también él lo señala, hay que disfrutar del universo tal y como es y como existe. Este es un fenómeno que, tal cual como ocurrirá este sábado, 14 de octubre, no volveremos a ver en más de 50 años en Colombia, nos lo dice el profesor Pablo Cuartas. Pero si lo va a observar, utilice gafas adecuadas o los filtros de soldadura superiores al número 14 y haga pausas. No lo mire de forma continua, aun si utiliza estos medios de protección. Los invitamos a que sigan escuchando en 10 minutos para mantenerse informados. Saludos y abrazos especiales. Hasta luego. Chao, chao. Podcasts en 10 minutos.